Hola, en esta ocasión voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre cómo apoyar a las niñas y niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad estando en casa durante la contingencia por el COVID-19. Como sabemos, el aislamiento voluntario puede ser particularmente difícil para las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Y esto ocurre con las personas de cualquier edad, pero particularmente para las niñas y niños. Eh, Como es de conocimiento de todos, en esta etapa las autoridades educativas han involucrado a las familias para dar seguimiento al trabajo que las escuelas vienen haciendo durante el ciclo escolar. En la estrategia de educación a distancia se está estableciendo un vínculo entre las maestras y maestros con las madres, padres, cuidadores, para que puedan seguir trabajando en casa. Y esto ha generado algunas inquietudes sobre cómo poder apoyar en general al alumnado y particularmente cómo dar seguimiento en casa a lo que estaba haciendo la escuela, específicamente en el caso de las niñas y niños con TDAH. Por supuesto, es necesario empezar diciendo que debemos recordar que lo visible en el TDAH, sabemos, tiene que ver con la inatención, con la hiperactividad y con la impulsividad. Sin embargo, debemos tener presente que la mayor afectación en el caso de las personas con TDAH tiene que ver con las funciones ejecutivas, que son estas habilidades mentales que nos permiten planear una actividad, organizarnos, mantener en nuestra memoria la información, tener control para poder realizar todas las actividades planeadas, terminar las actividades y poder evaluarlas. Para que esto se pueda mantener, es muy importante, siempre, como ocurre en la escuela, igualmente en la casa, en cualquier otro momento, tener una estructura. En este momento que estamos viviendo es particularmente importante no olvidarnos de la necesidad de que exista una estructura. Esto significa que para cada día existan horarios y actividades organizadas. Esto incluye horario para realizar todas las actividades durante el día, cómo bañarse, para la clase virtual en el caso de que esto esté ocurriendo, para hacer las tareas, por supuesto, y para otras actividades recreativas como ver televisión, los videojuegos en su caso, y también para la convivencia entre hermanos, con toda la familia. Que exista una rutina en donde las niñas y niños sepan que primero se realiza una actividad y después siempre hay otra y después hay otra, de forma que eso les dé un orden también a ellos de que igual que ocurre permanentemente en la escuela, siempre existe una estructura en todo nuestro día respecto a las actividades que realizamos. Y un apoyo muy útil puede ser el calendario de actividades, es una herramienta magnífica que frecuentemente las escuelas se utiliza, seguramente muchas familias también, pero en este momento es necesario retomarlo o instalarlo si es que no se está utilizando porque permite organizarnos. En la circunstancia que vivimos es también relevante que las niñas y niños estén apoyados por nosotros, por los adultos, respecto a practicar y modelar las medidas de higiene, que se instale esto como también parte de la actividad diaria, que nos vean el aplicar estas medidas de higiene. No nos olvidemos que niñas, niños con y sin TDAH van siempre a reproducir aquello que vean. Si nosotros desestimamos las medidas de higiene, ellos van a pensar que lo que está pasando no es delicado, y lo es. Si por el contrario nos ven darle importancia a lo que está sucediendo y privilegiar el cuidarnos, entonces van a entender que para que estemos bien todos, necesitamos implementar todas las medidas de higiene. Por supuesto, es fundamental no transferirles miedos, cuidar lo que nos escuchan decir, cuidar lo que les decimos directamente, y para ello es muy importante limitar el contacto con medios de comunicación y con las redes sociales, en donde se dicen muchas cosas que no tienen sustento, y por ello también nosotros debemos ser cuidadosos con la información que tomamos de estos medios y lo que reenviamos de ellos. Eh,
Si se está estableciendo, como idealmente se espera que esté ocurriendo, comunicación con la maestra o maestro, puede ser muy útil preguntarle qué apoyos ha recibido el niño o la niña en el aula, qué manejo ha tenido la maestra o el maestro respecto a las actividades que el alumno ha realizado, y no tener duda, ¿no? En que se pueda preguntar al maestro, ¿qué es útil para mi hijo o mi hija cuando le cuesta trabajo concentrarse? ¿Qué ha hecho usted, maestra o maestro, que haya funcionado para que yo pueda seguirle apoyando aquí en la casa? ¿Qué apoyo le brindo para que pueda hacer y terminar su tarea? Recordar también que mientras más pequeños son los niños, sus periodos de atención son más cortos y particularmente esto ocurre para quienes tienen TDAH. Por ello, no podemos realizar actividades que requieran demasiado tiempo y en el caso de que esté ocurriendo que las actividades sí requieran un tiempo prolongado, entonces conviene el que hagamos pausas, porque idealmente las niñas y niños pequeños pueden enfocarse y trabajar de forma efectiva un máximo de 45 minutos. Entonces, por ello, trabajar a partir de segmentos o intervalos, haciendo pausas, es lo ideal, ¿no? Es decir, determinado tiempo, que en este caso puede ser un máximo, a veces es menos, de 45 minutos, y hacer una pausa para que se levante, para que vaya al baño, para que tome agua, para que se pueda levantar y retomar la actividad. También uno de los intereses y preocupaciones, no solo en esta circunstancia, sino permanentemente en las familias respecto a las niñas y niños con TDAH, tiene que ver con su comportamiento. Una recomendación fundamental tiene que ver con tratar de evitar señalar solo sus errores o comportamientos inadecuados y más bien tratar de usar el refuerzo positivo. El refuerzo positivo tiene que ver con, en lugar de señalar aquello que hace mal, tratar de observar aquellas cosas, aunque parezcan menos, que está haciendo bien, y hacérselas notar. Decirle, mira eso que hiciste, oye, estuvo muy bien, terminaste la tarea o avanzaste un poco más en la tarea, estuviste más tiempo atendiendo, oye, eso estuvo muy bien, te felicito, aunque parezca algo pequeño, señalarlo, porque en la medida en que nosotros identifiquemos algo positivo, entonces se ampliará la posibilidad de que se instalen y permanezcan y se reproduzcan aquellas conductas positivas por encima de los comportamientos negativos. Necesitamos también reconocer algo bien específicamente que haya hecho respecto a su tarea y que le haya habitualmente costado trabajo. Es indispensable recordar que madres, padres, cuidadores han requerido organizarse de manera específica en esta circunstancia de aislamiento voluntario con base en la realidad que cada quien tiene. Hay casos en donde los padres siguen trabajando porque han tenido que seguir haciéndolo. También no debemos olvidar que hay particularidades en las condiciones de la casa, en el espacio físico con el que cada quien cuenta, respecto a las personas que están en la casa, cuántas son, cómo conviven, cómo interactúan. Y entonces esta realidad no hay que perderla de vista y contextualizar estas recomendaciones sobre la base de esta realidad, ¿no? Es decir, no olvidarnos que hay recomendaciones que no pueden pensarse sobre la base de que en todas las familias y en todas las casas hay las mismas condiciones, ¿no? Pero con esta realidad tratar de adaptar estas recomendaciones hasta donde sea posible. Algunas ideas específicas para apoyar a las niñas y niños con TDAH. Crucial, no actuar en los momentos de ira. Si habitualmente nos ocurre en esta circunstancia que estamos viviendo, tal vez el estrés y la tensión es un poco mayor, entonces es necesario que no reaccionemos cuando la niña o niño tenga una conducta inadecuada. Tratar de esperar a que estemos más controlados para poder aplicar la disciplina o la medida que en todo caso hayamos decidido, o el señalamiento o la observación verbal respecto a un comportamiento que haya sido inadecuado. Tratar de hacer un esfuerzo enorme por mantener la serenidad. Sabemos que no es fácil, pero es muy importante hacer un esfuerzo indispensable en esta circunstancia que vivimos. Y además no olvidar que mientras hablemos con calma, es mucho más probable que el niño preste atención y la mantenga. Cuando les pidamos algo, le demos una instrucción sobre levantar su ropa, guardar sus juguetes, irse a bañar, ser conciso. Porque si les decimos muchas cosas,
es posible que nos deje de escuchar. Entonces, escojamos detenidamente unas pocas palabras para explicarnos y darle instrucciones cortas y sencillas. Ellos tienen fallas en su memoria de trabajo, ¿no? Que es esta capacidad de mantener nuestra mente la información que debemos aplicar para realizar una actividad. Si se nos dicen muchas cosas en una misma instrucción, es muy probable que se nos olvide. Entonces, las niñas y niños con TDAH tienen comprometida esta función ejecutiva que se llama memoria de trabajo y por ello es indispensable que les demos instrucciones cortas y sencillas. Explicar con claridad cuando tienen un comportamiento inadecuado que esto es inaceptable. Referirnos al comportamiento, no al niño o a la niña. No decirle, eres un desobediente, sino decirle, esto que hiciste no está bien por esta o por esta otra razón. También cuando les pidamos algo es muy importante decirle qué esperamos que haga, ¿no? Explicarles exactamente cuál es la expectativa que tenemos sobre una petición que les hicimos, sobre una actividad doméstica o una actividad escolar. Tratar de mantener el contacto visual y hablar con claridad y firmeza, que no significa, por supuesto, levantar la voz. Significa hablar así claramente y con firmeza, ¿no? Que sepan que no estamos dando opción a otra alternativa con base en una instrucción que estamos dando. Pedirle también, esto es muy importante, que nos repita lo que les acabamos de explicar. Si les dimos una instrucción sobre una tarea, por ejemplo, o sobre algo más en la casa, es pedirle, a ver, dime por favor qué es lo que te acabo de pedir. Y cuando el niño escucha esto, se escucha a sí mismo, esto refuerza su propia acción. Esto es muy importante. Si nosotros también hemos decidido implementar un sistema de recompensas, que en este caso puede ser siempre algo positivo, en lugar de quitarle algo, ¿no? En lugar de castigo, más bien implementar, si haces tal cosa, te voy a permitir un poco más de tiempo, por ejemplo, del videojuego, del celular, de la computadora, de la televisión, de algo que le guste, dependiendo de los recursos y las condiciones con los que se cuenten en la casa. Cuando realiza una conducta inadecuada, es muy importante no olvidar la necesidad de señalar la conducta, pero no al niño, ¿no? No castigar su personalidad, sino decirle específicamente respecto a la conducta por qué es inadecuada y por qué no debería hacer tal o cual cosa. Pero no señalarlo a él, no etiquetarlo a él, sino señalar la conducta. En lugar de decirle, eres desobediente o eres tal cosa, decirle, esto que hiciste no debe hacerse así porque esta es la razón. Idealmente, no debemos implementar castigo. Cuando nosotros decidamos que hay que señalar algo de forma inadecuada, es muy importante que nosotros no olvidemos ser muy precisos, ¿no? Cuando ocurre la conducta, inmediatamente debemos de actuar, no esperarnos, ¿no? Y tratar de no perder el control, sino de señalar cuando acabe de ocurrir la mala conducta, hacer las observaciones necesarias y tratar de que reflexione, preguntarle qué es lo que piensa y qué esfuerzo está dispuesto o dispuesta a hacer para que no vuelva a ocurrir. Es necesario que permanentemente a las niñas y niños con TDAH se les ayude para que paulatinamente mejoren su control de impulsos. Esta es una de las mayores afectaciones que tienen, pero recordemos un asunto fundamental aquí. Para que ayudemos a las niñas y niños en su control de impulsos, también nosotros debemos tener un control de impulsos adecuado. Por ello funciona que como un ejercicio permanente, que no solo lo hagamos una vez, sino de forma permanente, cuando estén a punto de enojarse o ya enojados, o estén a punto de decir algo que no hayan reflexionado bien, o de decidir algo, o de tener en su comportamiento alguna intención de salirse de control, es como un ejercicio decirle, a ver, a ver, alto, detente, a ver, fíjate, respira, piensa, respira, piensa y ahora sí, opina, a ver, ¿qué ibas a decir? O actúa. Pero los adultos tendríamos que estar beneficiados también por este ejercicio permanente ante momentos en los que estamos irritados, enojados o a punto de decir algo a alguien, a ellos mismos, a otras personas de nuestra familia, decidir algo sin pensarlo bien, tratar de decir, a ver, para, respira, respira.
piensa bien y ahora sí, di lo que pensabas decir o actúa o decide. Y eh, una de las situaciones que lamentablemente se viven de forma constante es que las niñas y niños suelen estar estigmatizados por sus comportamientos, están muy lamentablemente acostumbrados a escuchar todo aquello que supuestamente hacen mal y entonces tienen pocas oportunidades para identificar aquello en lo que son buenos. Y como todas las personas, son buenos en muchas cosas. Ayudémosles a identificar en qué son buenos, ¿no? A ver, algo, dime algo en lo que seas bueno o buena, ¿no? Y si no se les ocurre nada, nosotros ayudar, ¿no? Mira, yo he visto que esto lo haces muy bien. Yo he visto que tú eres muy bueno en esto, que disfrutas mucho hacer esto. Y no solo una cosa, sino más de una cosa, ¿no? Cuando nos escuchan hacerles notar algo en lo que son buenos, el efecto es extraordinario. Hagamos esto con mayor frecuencia. Y no nos olvidemos de un asunto fundamental, por esto, justamente esto que acabo de decir, de esta estigmatización de la que frecuentemente son objeto las niñas y niños con TDAH. Es fundamental fortalecer su autoestima, porque su autoestima suele estar afectada y de ello depende en buena medida lo que crean que son capaces o no de lograr. No les hagamos comentarios negativos nunca, ni permitamos que nadie se los haga. Expliquemos a las otras personas que tienen una condición y que al final son niñas y niños y que les pedimos por favor que no se dirijan de esa manera a los niños. Defendamos a las niñas y niños de todas las personas, sobre todo cuando están realizando o emitiendo algún comentario de forma inadecuada o cuando los están señalando también de forma muy negativa. Apoyemos a la niñez en general y específicamente a quienes presentan esta condición. No nos olvidemos, lo que estamos viviendo es extraordinario y necesitamos seguirlos apoyando. Las niñas y niños con TDAH están viviendo situaciones en este momento que ponen a lo mejor en un riesgo de exacerbación su comportamiento, ayudémoslo. Lo que hagamos en este momento servirá seguramente para que el regreso a clase, el regreso a la escuela, pueda haber continuidad y puedan adaptarse a este regreso y continuar su escolaridad y su socialización y su vida en general. No podemos olvidarnos que el TDAH es una característica, pero no define a las personas. Las niñas y niños no son TDAH, tienen TDAH. Es una condición, pero esto significa que antes que el TDAH son niñas o son niños como cualquier otro niño. No todo el comportamiento, ni todo su temperamento, ni todas sus ideas, ni todas sus capacidades, ni todas sus dificultades, ni todos sus retos están relacionados con el TDAH. Recordemos, son niñas y niños finalmente. Y como a todos los niños, lo que mejor sirve a su desarrollo emocional sano es sentirse querido, comprendido y apoyado. Así que comprendámoslo, querámoslo, apoyémoslo, porque lo que más les puede servir en el presente, en esa circunstancia que estamos viviendo y en el futuro, es siempre tener a alguien que crea en ellos, que crea en ellas. Por favor, no nos olvidemos de algunas ideas que puedan ayudarnos a nosotros a poder convivir todas y todos de la mejor forma en esta circunstancia y de apoyar a quienes viven con una condición como el TDAH y quienes pueden salir adelante perfectamente si les brindamos los apoyos necesarios. No es tan complicado, solo enfoquémonos en algunas ideas que puedan ser útiles. Ojalá algunas de estas ideas que les he compartido puedan ser de alguna utilidad para ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto.